Nunca planeé detenerme esa tarde, simplemente sucedió. Iba conduciendo por la carretera tranquila hacia casa, pensando en nada en particular cuando mi aliento se cortó. Vi el coche de mi marido aparcado justo en la puerta de mi hijo. Por un momento pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero cuanto más miraba, más pesado se sentía el aire a mi alrededor. Él no se suponía que estuviera allí, ni ese día, ni en esa casa, y ciertamente no sin decírmelo. Un escalofrío extraño recorrió mi pecho, el tipo de escalofrío que grita que algo anda mal antes de que nadie diga una palabra. Mis manos se apretaron en el volante, con los nudillos blancos, y justo en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera para la que nunca podría prepararme. Gracias por mirar y por estar aquí conmigo. Significa más de lo que saben. Y antes de empezar, me encantaría saber desde dónde me están viendo. Así que tómense un momento y díganmelo en los comentarios. Mi nombre es Mary y vivo en Nueva York, donde el aire mismo parece llevar el peso de historias no contadas. He caminado por las mismas calles durante años, conociendo cada rincón, cada rostro, cada momento tranquilo que vive entre el ruido de la ciudad. Y nunca imaginé que mi vida se fracturaría de la forma en que lo hizo esa tarde. Cuando vi ese coche, fue como si el mundo a mi alrededor se ralentizara, como si todo lo que había creído sobre mi matrimonio, mi familia y la confianza que construimos a lo largo de los años, de repente comenzara a temblar en sus cimientos. Me quedé allí por un largo momento, con el pulso latiendo a través de mis palmas, preguntándome si habría alguna explicación inocente, pero en el fondo ya sabía que no la había. Mi marido había salido de casa esa mañana con una simple mentira, un día normal, nada especial. Yo había confiado en esas palabras sin dudarlo. Esa confianza se había construido durante décadas. Sin embargo, aquí estaba, irrelevante al instante. Recuerdo tomar una respiración lenta, tratando de serenarme mientras el peso de esa visión me oprimía como una mano pesada. No era solo un coche en una entrada, era una señal devastadora de que algo que yo no había querido ver estaba esperando al otro lado de esa puerta. Es extraño cómo la traición no siempre viene con grandes advertencias. A veces simplemente se sienta allí en silencio, como una sombra que ha estado esperando que finalmente gires la cabeza. Pensé en los años que pasamos juntos, en las largas conversaciones, en los sueños compartidos, en los planes que una vez hicimos como si estuvieran escritos en piedra. Y en ese pequeño momento, todos se sintieron como arena esparcida deslizándose entre mis dedos. Mi corazón se encogió, no por el objeto en la entrada, sino por todo lo que ese recuerdo conllevaba. La sensación de hogar, de confianza, de creer que alguien siempre estaría a tu lado. Al abrir finalmente la puerta del coche, el viento me rozó la cara, fresco y constante, casi como si el mundo exterior no tuviera idea de que mi vida se estaba resquebrajando en silencio. Cada paso que di hacia esa puerta se sintió más pesado que el anterior. Y aún así, seguí moviéndome porque algo dentro de mí necesitaba saber la verdad, por mucho que doliera. Es un tipo de dolor extraño cuando la persona con la que compartiste tu mundo se convierte en la razón misma por la que te duele el pecho. Y en ese momento no tenía idea de cuán profundo llegaría ese dolor. He vivido lo suficiente para saber que la traición nunca ocurre en un solo momento. Se construye lentamente, como una tormenta silenciosa que se acumula detrás de un cielo despejado. Y cuando finalmente estalla, no pregunta si estás listo. Mientras caminaba más cerca de esa puerta, los recuerdos de mi vida comenzaron a inundar mi mente, sin ser invitados, pesados y punzantes.
Pensé en la primera vez que conocí a mi marido, en lo jóvenes que éramos, en lo simple que se sentía todo en aquel entonces y en cómo creí que si construías tu vida sobre el amor y la confianza, duraría para siempre. Él no era solo mi marido, era mi compañero en todo, el hombre que me sostuvo la mano a través de inviernos duros, a través de largas noches, a través de las luchas silenciosas que nadie de fuera ve jamás. Construimos una familia juntos, compartimos secretos y risas, luchamos, perdonamos y envejecimos lado a lado. O al menos eso creí. Mi hijo era nuestra alegría, nuestra razón para seguir adelante cuando la vida intentaba hundirnos. Lo crié con todo lo que tenía, incluso cuando no fue fácil. Recuerdo abrazarlo fuerte cuando estaba enfermo, estar de pie al lado del campo de fútbol cuando era pequeño, quedarme despierta toda la noche para asegurarme de que se sintiera seguro. Y cuando creció y encontró a la mujer con la que quería casarse, también le abrí mi corazón. Ella fue cálida al principio, de voz suave, con una sonrisa amable que me hizo creer que realmente lo amaba. Confié en ella, la acogí, la traté como a mi propia hija y creí que construiría una buena vida con mi hijo. Pero la vida tiene una forma de mostrarte que las personas pueden llevar sombras detrás de sus sonrisas. A lo largo de los años, había visto pequeñas cosas, momentos que me hicieron dudar, pero nunca lo suficiente como para creer que algo andaba mal. Mi marido a veces volvía a casa con una mirada diferente en los ojos, una quietud que no se sentía como la del hombre que conocía desde hacía décadas. Hubo veces que se quedaba fuera más tarde de lo habitual, diciendo que era solo una reunión o que estaba ayudando a alguien con un favor. No tenía motivos para dudar de él porque eso es lo que hace la confianza. Te ciega ante las grietas que se forman justo bajo tus pies. Cuanto más me acercaba a la casa, más me latía el corazón. No se trataba solo de ver su coche, se trataba de todo lo que ese coche representaba. Se trataba de cada mañana que le hice el desayuno, cada conversación nocturna, cada vez que le creí sin preguntar. Mis pasos se ralentizaron, no porque quisiera volver, sino porque la verdad se sentía demasiado pesada para caminar hacia ella. Pero siempre he creído que el dolor puede sacudirte, pero nunca debe detenerte. Necesitaba ver por mí misma. Necesitaba saber la verdad con mis propios ojos porque sabía que una vez que lo hiciera, nada volvería a ser lo mismo. Mientras me paraba allí mirando el frente de esa casa, una inundación de emociones me llenó. Miedo, confusión, tristeza y algo más frío. Era la sensación de un corazón que empieza a endurecerse porque en el fondo ya sabe lo que espera dentro. Pensé en las promesas que hicimos, las palabras susurradas a altas horas de la noche, los momentos en que juramos que estaríamos juntos sin importar lo que trajera la vida. Pensé en cuánto di, en cuánto de mi vida estaba ligada a él y en lo fácil que todo podía ser destrozado en una sola tarde. Me dije a mí misma que respirara, que me mantuviera firme, que enfrentara lo que esperara dentro sin derrumbarme. Podía sentir el escozor de las lágrimas en las esquinas de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Si la verdad iba a romperme, quería enfrentarla, de pie, sin caer de rodillas. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba el sonido del viento, y aún así seguí caminando. Entonces no lo sabía, pero ese paseo tranquilo hacia la casa sería la última vez que vería mi vida como solía ser. El viento se sintió diferente a medida que me acercaba a esa casa. No era ruidoso, pero llevaba una especie de quietud que hacía que el mundo a tu alrededor contuviera la respiración. Mis pies tocaban el pavimento suavemente, pero mi corazón no era nada silencioso. Me seguía diciendo a mí misma que tal vez había una explicación, algo simple, algo inofensivo, algo que evitaría que mi mundo se desmoronara.
pero la verdad ya me estaba susurrando, y no era amable. Ralenticé mis pasos cuando llegué al borde de la reja, y mi mano tembló ligeramente al tocar el hierro, frío contra mi piel, recordándome que no estaba soñando. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Nunca antes había sentido un miedo así. No el tipo que viene del peligro, sino el tipo que viene de saber que la persona en la que más confiaste podría haber estado viviendo una mentira justo a tu lado. Pude ver las cortinas moviéndose suavemente, una luz suave que se derramaba por la ventana, y el sonido de una risa tenue flotaba en el aire. No era fuerte o descuidada, era tranquila y personal. El tipo de risa que viene cuando dos personas olvidan que el mundo exterior existe. Mis rodillas se debilitaron un poco, y por un momento pensé en darme la vuelta, subir a mi coche y fingir que nunca había visto nada. Pero algunas verdades no pueden ser enterradas, no una vez que se han mostrado. Tomé una respiración profunda, firme y larga, y obligué a mis pies a avanzar. Cada paso arrastraba consigo años de confianza, amor y vida compartida. Recordé el día que construimos esta familia, lo orgullosa que estaba de ver que todo encajaba. Y cómo nunca pensé que la traición podría encontrar su camino a través de las paredes que construimos con tanto amor. La traición tiene una forma de colarse sin llamar, instalándose silenciosamente en rincones que nunca pensaste en proteger. Miré esa ventana y la luz que brillaba a través de ella, y comprendí que lo que me esperaba al otro lado cambiaría todo. A medida que me acercaba, podía escuchar sus voces más claramente. El sonido de su risa me atravesó como una cuchilla delgada. No por el sonido en sí, sino porque yo conocía esa risa. La había escuchado en cenas familiares, en cumpleaños, en pequeños momentos donde el amor y la confianza llenaban la habitación. Esa risa siempre había sido parte de la calidez en la que creía, pero ahora estaba ligada a algo que se sentía podrido. Había pasado tantos años construyendo una vida basada en la confianza, y en una tarde comenzó a desmoronarse con la suavidad de un susurro. Mi pecho se apretó, pero seguí caminando, no porque quisiera, sino porque necesitaba enfrentar lo que estaba esperando. La voz de mi marido siguió a la de ella, baja y familiar. Un sonido que una vez me dio consuelo. Solía ser la voz que me envolvía durante las largas noches, la que contenía promesas. Y ahora era la voz que estaba al otro lado de un muro de traición. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, una mezcla de dolor y claridad, el tipo que no deja espacio para la negación. Llegué a la ventana lentamente, y por un momento simplemente me quedé allí respirando, escuchando, dejando que cada sonido se grabara en mi memoria. Podía sentir el escozor detrás de mis ojos, pero me negué a dejar que me controlara. Si este iba a ser el momento en que todo se rompiera, quería encontrarlo con los ojos abiertos. Me incliné más cerca, tranquila y con cuidado, y a través de la estrecha abertura entre la cortina y la pared, vislumbré la verdad por primera vez. Fue suave y tranquilo, pero me golpeó como una ola. Y en ese instante, supe que la vida que había vivido hasta ese momento acababa de cambiar hacia algo a lo que nunca podría volver. Me incliné más cerca, y el aire a mi alrededor se sintió más frío, más pesado, como si la noche misma entendiera que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. Mi respiración se ralentizó, no porque estuviera tranquila, sino porque la estaba conteniendo, temiendo que incluso el sonido de mi respiración me delatara. A través de esa estrecha abertura, los vi, y todo dentro de mí cambió.
Ella estaba sentada en el sofá con una manta suave cubriendo su regazo, su cuerpo inclinado hacia el de él como si se pertenecieran, su cabeza descansando en su hombro como si fuera un lugar en el que había estado 100 veces antes. Su mano estaba en su espalda, lenta, firme, familiar, como solía ser conmigo cuando el mundo se sentía seguro. Sentí una quietud extraña extenderse a través de mí, un dolor entumecido, el tipo que no grita, simplemente te quita el suelo de los pies. Por un momento, olvidé cómo moverme. Me quedé allí como una extraña fuera de mi propia vida, observando una escena que nunca debería haber existido. Pensé en todas las noches que pasamos juntos, en la risa que compartimos, en la confianza que construimos ladrillo a ladrillo, y en lo fácil que todo podía reducirse a este momento tranquilo de traición. Su risa era suave, casi descuidada, el tipo de risa que dos personas comparten cuando creen que nadie está mirando. Y tal vez eso fue lo que más dolió, la facilidad con la que lo hacían. No fue un error o un momento de debilidad, era algo que había vivido y crecido en silencio, escondido donde yo no podía verlo. Mi marido no estaba sentado frente a ella, estaba sentado justo a su lado. Sus hombros se tocaban, sus manos se rozaban, como si esto hubiera estado sucediendo mucho antes de que yo llegara. Mi corazón no solo me dolió, se me apretó fuerte y profundo mientras años de recuerdos chocaban contra esta nueva realidad. Pensé en cenas familiares, aniversarios, paseos tranquilos por el parque. Todos esos momentos en los que pensé que el amor era algo inquebrantable, algo que envejecería con nosotros. Pude sentir una lágrima deslizarse por mi rostro, cálida contra el frío del aire, pero no me la limpié. La dejé caer porque esto era real y ninguna cantidad de fingimiento podía hacerlo otra cosa. Mi mente seguía reproduciendo el sonido de su risa, la cercanía entre ellos, la suavidad en sus voces. Se suponía que ese era el lenguaje de una vida compartida, de confianza, de familia. Pero aquí estaba retorcido, cruel, utilizado de una manera que me despojó de la certeza que había llevado todos estos años. Una vez creí que la traición sería ruidosa, llena de gritos, de portazos y palabras lo suficientemente afiladas como para cortar. Pero no es así. A veces se sienta tranquilamente en un sofá, escondida detrás de cortinas corridas, susurrada entre personas en las que más confiabas. Contuve la respiración de nuevo, sintiendo los bordes de mi corazón doler como si se hubiera estirado demasiado. Y en ese momento, comprendí algo que nunca había querido aprender. La persona que había amado durante décadas ya me había dejado mucho antes de que yo llegara a esa ventana. Solo había llegado tarde para verlo. No me moví de inmediato. Dejé que el momento se hundiera en mí como si mi corazón necesitara sentir cada centímetro de ese dolor para no tener que vivir en la negación mañana. Y mientras estaba allí, congelada en la quietud, me di cuenta de que todo después de este momento sería diferente. Ya no era la mujer que creía que su vida estaba completa. Estaba parada al borde de algo roto y lo único que quedaba era decidir qué hacer con los pedazos. Me quedé allí tan quieta que sentí como si el aire mismo me hubiera envuelto, presionando contra mi pecho, haciendo que cada respiración se sintiera más pesada que la anterior. Cuanto más los miraba, más crecía el silencio a mi alrededor, denso y frío, como si el mundo fuera de esa ventana se hubiera desvanecido, y todo lo que quedaba fuera el dolor silencioso de una verdad que nunca podría olvidar. Mis manos seguían apoyadas en el marco de la ventana, y podía sentir mis dedos hundiéndose en la madera, no por rabia, sino por una desesperada necesidad de aferrarme a algo real cuando todo lo demás se estaba escapando.
Es algo extraño ver la vida que construiste ser traicionada en susurros y toques suaves. No te golpea como una ola. Se filtra lentamente, llenando cada rincón de tu pecho hasta que respirar se convierte en trabajo. Quería darme la vuelta. De verdad que sí. Pero algo dentro de mí se negaba a moverse. Necesitaba escucharlos. Necesitaba asegurarme de que esto no era solo un truco de la luz o un cruel malentendido. Me incliné un poco más, con cuidado de no hacer ruido. Mi aliento presionaba contra el cristal frío. Su voz llegó primero, baja y suave. La forma en que solía hablarle a mi hijo. El tipo de tono que transmite consuelo y calidez. Pero ahora se envolvía alrededor de él, alrededor del hombre en el que había confiado durante toda una vida. Dijo cosas que cortaron más profundamente que si hubiera gritado. Habló de lo libre que se sentía cuando él estaba cerca, de cómo no tenía que fingir, de cómo todo se sentía fácil con él. Y él se rió, no con culpa, no con vacilación, sino con la facilidad de un hombre que había estado viviendo. Mis manos seguían apoyadas en el marco de la ventana, y podía sentir mis dedos hundiéndose en la madera, no por rabia, sino por una desesperada necesidad de aferrarme a algo real cuando todo lo demás se estaba escapando. Es algo extraño ver la vida que construiste ser traicionada en susurros y toques suaves. No te golpea como una ola. Se filtra lentamente, llenando cada rincón de tu pecho hasta que respirar se convierte en trabajo. Quería darme la vuelta, de verdad que sí, pero algo dentro de mí se negaba a moverse. Necesitaba escucharlos. Necesitaba asegurarme de que esto no era solo un truco de la luz o un cruel malentendido. Me incliné un poco más, con cuidado de no hacer ruido. Mi aliento presionaba contra el cristal frío. Su voz llegó primero, baja y suave, la forma en que solía hablarle a mi hijo, el tipo de tono que transmite consuelo y calidez, pero ahora se envolvía alrededor de él, alrededor del hombre en el que había confiado durante toda una vida. Dijo cosas que cortaron más profundamente que si hubiera gritado. Habló de lo libre que se sentía cuando él estaba cerca, de cómo no tenía que fingir, de cómo todo se sentía fácil con él. Y él se rió, no con culpa, no con vacilación, sino con la facilidad de un hombre que había estado viviendo esta verdad por más tiempo de lo que yo había sabido que existía. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a endurecerse. No era el tipo de dolor que pedía a gritos respuestas o explicaciones. Era el tipo que entendía que no había palabras que pudieran arreglar esto. El hombre sentado allí no era el mismo que me sostuvo la mano a través de inviernos duros, que me susurró cuando las noches se hacían demasiado largas, que prometió que envejeceríamos lado a lado. Ese hombre se había ido, y en su lugar se sentaba alguien que ya no reconocía. Ella se inclinó más cerca, y vi cómo su brazo la acercaba, y sus risas se mezclaban como si pertenecieran a esa casa, mi casa de recuerdos, la casa de mi hijo, el terreno de nuestra familia. Sentí la primera grieta silenciosa en la confianza que había llevado durante décadas. No ruidosa, no dramática, solo una ruptura suave y limpia que me dijo que nada volvería a ser lo mismo. Pensé en todas las veces que lo defendí cuando otros dudaron, todas las veces que confié en su palabra sin preguntar, todas las pequeñas formas en que construí mi mundo alrededor de la creencia de que él me amaba de la misma manera que yo lo amaba a él. Y parada allí, en el aire frío, escuchándolos hablar como si nadie más existiera, me di cuenta de que el amor por sí solo no siempre es suficiente para evitar que las personas se desvíen hacia lugares a donde nunca deberían ir. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas en silencio, no con temblores o jadeos, solo constantes, como si hubieran estado esperando su turno para caer. No me las limpié, dejé que se deslizaran, cálidas contra el frío que se había instalado en mis huesos. Mi corazón no se rompió en un gran estallido, se fracturó lentamente, pieza por pieza, con cada palabra suave, cada toque, cada risa que no me pertenecía.
Estaba parada fuera de la casa de mi hijo, una mujer al borde de una vida que ya no reconocía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente sola en el lugar donde debería haberme sentido más segura. Supe entonces que lo que viniera después no sería simple. No se trataría de gritar o rogar o tratar de aferrarse. Se trataría de enfrentar una verdad que nunca pedí, pero que ya no podía ignorar. El mundo dentro de esa casa había cambiado, y yo también. Tomé una respiración tranquila, lenta y cuidadosa, dejando que el peso del momento se asentara completamente en mi pecho. No sabía cómo enfrentaría el mañana, pero sabía que no podía irme fingiendo que no había pasado nada. Había visto suficiente para saber que todo lo que creía que era mío ya se había ido. Di un pequeño paso atrás de la ventana y por primera vez desde que había llegado a esa entrada, el peso de todo lo que había visto y oído comenzó a hundirse profundamente en mí como agua fría. La noche se sintió más aguda contra mi piel, la quietud más pesada y la verdad más clara de lo que nunca había sido. Estaban dentro, envueltos en algo que se suponía que no existía, algo construido a mis espaldas, y yo estaba fuera, sosteniendo los restos de una confianza que había llevado toda mi vida. Presioné mi mano contra mi pecho tratando de calmar la tormenta que crecía allí. No salvaje o ruidosa, sino tranquila y poderosa. El tipo que puede cambiar a una persona para siempre. Pensé en acercarme a esa puerta, en llamar y ver las mentiras desmoronarse justo delante de sus caras. Pero sabía en el fondo que ninguna explicación, ni lágrimas, ni palabras tartamudas podrían deshacer lo que acababa de presenciar. Esto no fue un error, fue una elección. Y las elecciones dejan marcas que nunca se desvanecen. Me obligué a respirar lentamente para evitar que mi cuerpo temblara, a aferrarme a la única cosa sobre la que todavía tenía control, yo misma. En ese momento, comprendí algo con dolorosa claridad. No necesitaba gritar para ser fuerte. No necesitaba rogar para ser escuchada. Solo necesitaba recordar este momento exactamente como era, frío y claro, porque este sería el día en que mi corazón pasaría de confiar a saber. Sus voces seguían flotando a través de la ventana, suaves y descuidadas, pero ya no me incliné para escucharlos. Había oído suficiente. Ya no pertenecía a esa casa, y tampoco la mujer que yo era antes de acercarme a esa ventana. Di un paso atrás de nuevo, más lento esta vez, dejando que la oscuridad me envolviera como una manta delgada. Y por primera vez esa noche sentí algo más que dolor. Sentí resolución, tranquila y firme, instalándose profundamente en mis huesos. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero sabía que no llevaría esta traición en silencio para siempre. Pensaron que estaba fuera mirando hacia adentro, pero no tenían idea de que yo ya había comenzado a alejarme. Lentamente me di la vuelta y con cada paso silencioso que daba, la noche pareció presionar su peso contra mi espalda, como si supiera el tipo de verdad con el que me estaba yendo. Mis manos estaban frías, mi pecho me dolía, pero mi mente estaba clara de una manera que no lo había estado en años. Durante tanto tiempo había confiado ciegamente, construyendo mi vida sobre promesas y momentos compartidos que pensé que siempre me pertenecerían. Y ahora me iba de esa casa con el tipo de claridad que corta más profundo que cualquier palabra afilada. Caminé hacia el coche sin mirar atrás, porque algunas vistas no merecen ser vistas dos veces, y algunas heridas solo crecen si te quedas en ellas demasiado tiempo. La quietud a mi alrededor era pesada, casi demasiado inmóvil, y hacía que cada pensamiento dentro de mi cabeza fuera más ruidoso. Me senté detrás del volante durante mucho tiempo antes de encender el motor, mis manos apoyadas en mi regazo, mis ojos mirando fijamente hacia adelante, y en ese silencio comencé a recogerme pieza por pieza.
Esto no era solo sobre lo que había visto, era sobre todo lo que representaba. Los años que pasé confiando en él, la lealtad que había dado sin dudar y la familia que pensé que ambos considerábamos sagrada. Mi corazón dolía, pero debajo de ese dolor, algo constante estaba empezando a crecer. No era rabia, no era pánico, era algo más tranquilo, una fuerza a la que no había necesitado recurrir en años, pero todavía estaba allí, esperando. Sabía que no podía ir a casa y fingir. Fingir nunca salvó a nadie de la verdad. Busqué mi teléfono, mis dedos aún temblando, y por primera vez esa noche decidí dejar de ser una testigo silenciosa de mi propio dolor. Ya no lloré. Mis lágrimas ya habían hecho su trabajo en esa ventana. En cambio, me senté allí en la oscuridad, respirando lentamente, sintiendo mi corazón latir contra mis costillas, recordándome que todavía estaba aquí, todavía de pie. El hombre dentro de esa casa podría haber roto la confianza que construimos, pero no me rompió a mí. Giré la llave, el sonido del motor rompiendo el silencio, como una línea que se dibuja entre lo que había sido y lo que estaba a punto de convertirme. Mientras me alejaba, las luces de esa casa se hacían más pequeñas en el espejo retrovisor, pero el recuerdo de lo que vi se mantuvo claro, grabado en mí con una nitidez que el tiempo no amortiguaría fácilmente. No necesitaba confrontarlos en ese momento, porque entendí algo que ellos no entendían. El poder no siempre está en el ruido, a veces vive en los pasos silenciosos que das cuando nadie está mirando. Y esa noche, yo ya estaba caminando hacia un tipo de vida diferente, uno que ya no se construiría sobre las mentiras de otra persona. Cuando llegué a casa esa noche, la casa se sintió diferente, aunque nada había cambiado por fuera. Las paredes eran las mismas, la luz era suave como siempre, y sin embargo todo se sentía distante, como un lugar al que ya no pertenecía de verdad. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí y me quedé en el pasillo por un rato, dejando que el silencio se instalara a mi alrededor. Ya no temblaba, pero mi pecho llevaba un peso que se sentía como si le hubieran crecido raíces dentro de mí. Caminé hacia la sala de estar y me senté sin encender ninguna luz, dejando que la oscuridad me envolviera como un recordatorio silencioso de que algunas verdades no se pueden deshacer una vez que las has visto. Pensé en todo lo que había presenciado, cada palabra, cada toque, cada risa que no era para mí, y comprendí que esto no fue un pequeño error. Esto fue algo que había crecido en secreto mientras yo confiaba ciegamente, mientras creía que el amor era algo inquebrantable. Presioné mi mano contra mi pecho, sintiendo el dolor sordo debajo de mis costillas, y en ese momento supe que fingir ya no era una opción. La gente dice que la angustia te destroza, pero para mí no destrozó nada, solo ahuecó un lugar tranquilo dentro de mí, un lugar donde solía vivir la confianza. Me quedé allí, en la oscuridad, pensando en lo que había dado a lo largo de los años, cómo había mantenido ese matrimonio unido con ambas manos, incluso cuando temblaba, cómo había amado sin llevar la cuenta, creyendo que la lealtad era suficiente para mantener a alguien a tu lado. Pero la lealtad solo importa cuando se comparte. Y esa noche, finalmente acepté que el hombre con el que había construido una vida ya no estaba realmente a mi lado. Se había ido mucho antes de que yo lo viera con mis propios ojos. Enderecé mi espalda lentamente, dejando que el silencio llenara la habitación. Y un pensamiento se instaló profundamente dentro de mí. Puede que me hayan traicionado, pero no estaba rota. La historia que habían escrito a mis espaldas no iba a ser la historia con la que yo viviría el resto de mi vida. Me desperté a la mañana siguiente con el peso de todo todavía sobre mi pecho, pesado y frío, pero algo dentro de mí había cambiado durante la noche. Ya no era el dolor punzante que me había recibido fuera de esa ventana. Ahora era más tranquilo, constante de una manera que me hacía sentir como si hubiera entrado en una versión diferente de mí misma. La casa todavía estaba oscura, el mundo exterior todavía tranquilo,
y me senté en el borde de mi cama, mirando al suelo mientras el recuerdo de lo que vi se reproducía una y otra vez como una película que no podía apagar. Pero debajo de ese dolor había una nueva voz en mí, firme y tranquila, y seguía diciéndome que este no era mi final. Este era el comienzo de algo que aún no había enfrentado, pero para lo que estaba lista. Me moví por la casa lentamente, como si cada paso fuera una decisión, como si cada respiración fuera un recordatorio de que todavía tenía una vida que me pertenecía, incluso si alguien más había intentado torcerla a mis espaldas. Entré en la cocina, el lugar donde había pasado años preparando el desayuno para un hombre que en todo momento había estado guardando secretos detrás de su sonrisa. El recuerdo me dolió, pero ya no tenía el poder de aplastarme. Me serví una taza de café y la sostuve firmemente entre mis manos, no porque me calentara, sino porque necesitaba sentir algo constante, algo que fuera solo mío. Me senté allí durante mucho tiempo y a medida que la luz se colaba lentamente por la ventana, pensé en todos los años que había dado. Pensé en la mujer que solía ser, la que confiaba sin preguntar, la que creía que la lealtad siempre sería suficiente, y me di cuenta de que ya no era esa mujer. No pedí este dolor, pero ahora era mío, y no iba a dejar que me consumiera en silencio en un rincón. Iba a enfrentarlo de la manera en que había enfrentado todo lo demás en mi vida, de frente, firme, sin necesitar que nadie me salvara. Cogí mi teléfono y por un momento miré la pantalla negra, sintiendo mi ritmo cardíaco lento y uniforme. No necesitaba apresurarme, solo necesitaba avanzar un paso a la vez. La traición puede quitarte la vida que conocías, pero no puede quitarte tu fuerza a menos que se la entregues. Y esa mañana decidí que no le daría otra pieza de mí. No iba a dejar que el silencio se convirtiera en una jaula. Iba a convertirlo en una puerta. Me senté allí, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo el zumbido tranquilo de la mañana presionando contra mí. No era el mismo tipo de silencio que sentí fuera de esa ventana. Este era diferente, más pesado en una manera que contenía tanto dolor como propósito. Había pasado tantos años dando trozos de mí misma a una vida que pensé que estaba construida sobre la confianza. Y ahora esos pedazos estaban esparcidos, pero todavía eran míos para recoger. Tomé una respiración larga y lenta, el tipo que llega profundo, y por primera vez desde que vi ese coche en la puerta, no me sentía a la deriva. Me sentía arraigada, firme, lista para dejar de ver mi vida desde fuera y empezar a sostenerla de nuevo en mis propias manos. Llamé a mi abogado primero, el mismo que me había guiado discretamente a través de tormentas más pequeñas hace años, alguien en quien confiaba, no por las palabras, sino por cómo escuchaba. Cuando respondieron, mi voz no tembló como pensé que lo haría. Salió tranquila, baja, casi demasiado controlada para el peso que conllevaba. Y les conté todo, desde el momento en que giré hacia esa carretera hasta el momento en que me fui con la verdad instalada en mi pecho como una piedra. No me interrumpieron, no pidieron detalles que no estaba lista para decir en voz alta, simplemente dejaron que el silencio me sostuviera hasta que terminé. Y cuando terminé, simplemente me dijeron que manejaríamos esto paso a paso, manteniendo mi dignidad intacta. Esas palabras no borraron el dolor, pero me recordaron que todavía tenía poder incluso después de todo. Cuando la llamada terminó, no lloré, no me derrumbé, simplemente me senté allí, con el peso de lo que había hecho instalándose a mi alrededor como una capa que finalmente elegí para mí. Durante años, había sido la mujer que llevaba todo en silencio, esperando que la lealtad me protegiera de la traición, pero ahora estaba aprendiendo que a veces el silencio no es fuerza, es solo una pausa antes de levantarse. Busqué mi bolso y saqué la pequeña carpeta que había empezado a guardar para cosas personales.
Una carpeta que pronto contendría cada prueba y cada paso que necesitaba para recuperar la vida que todavía era mía. No tenía ninguna duda de que iba a ser un camino largo, pero ya no le tenía miedo. Había enfrentado la verdad, y una vez que haces eso, no queda nada que temer en las sombras. Miré por la ventana mientras la ciudad cobraba vida lentamente. El sonido del tráfico distante aumentaba con la luz. Mi mundo se había roto en un momento tranquilo, pero esa grieta había dejado entrar un tipo de fuerza que no sabía que todavía tenía. No iba a perder otro segundo esperando que alguien hiciera lo correcto por mí. Yo iba a hacer lo correcto por mí misma. Y ese pensamiento, por simple que fuera, se instaló profundamente en mi pecho como una llama constante que se negaba a apagarse. Los días que siguieron se movieron lentamente, cada uno llevando un peso tranquilo que me presionaba, pero que ya no me aplastaba. Pasé largas horas pensando, no en lo que había perdido, sino en todo lo que había dado. Todos los años que había invertido en una vida que resultó estar construida sobre palabras que no eran tan sólidas como creía. Al principio, el silencio se sintió extraño, casi demasiado amplio, pero luego comenzó a sentirse como un espacio en el que finalmente podía respirar. Ya no necesitaba fingir, no necesitaba cargar con las vidas de otra persona como si fuera mi carga. Era libre de tomar decisiones por mí misma, y aunque el dolor todavía estaba allí, ya no tenía el control sobre mí. Se había convertido en algo más tranquilo. Algo con lo que podía vivir mientras construía una vida que me pertenecía solo a mí. Mi hijo vino a verme, y cuando se sentó frente a mí, la verdad ya lo había alcanzado. Su voz llevaba el peso de la incredulidad y la ira, pero también algo más profundo, algo que reflejaba mi propio dolor. No necesitaba que le explicara mucho, la prueba hablaba por sí misma. Y el silencio entre nosotros dijo todo lo que las palabras no podían. Vi cómo sus manos se apretaban cuando hablaba de ella, la forma en que sus ojos se obscurecían cuando mencionaba a mi marido, el hombre en el que una vez confió como yo. No le dije que fuera fuerte, no le dije que pasaría rápido, simplemente lo dejé hablar. Y por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos parados en el mismo lado de una verdad que ninguno de los dos había pedido. Cuando los abogados comenzaron su trabajo, todo empezó a moverse como un río que finalmente había roto una presa. Se presentaron documentos, se cambiaron cuentas, y la vida que una vez compartí con un hombre que ya no reconocía comenzó a desmoronarse de una manera que se sintió a la vez dolorosa y necesaria. No fue fácil ver cómo algo que pasé décadas construyendo se disolvía en papeles y firmas, pero era real. Y a veces enfrentar lo que es real es la única manera de volver a respirar. No grité, no maldije su nombre, simplemente me mantuve firme en lo que sabía, dejando que la verdad hiciera el trabajo por el que ya no necesitaba luchar. Cada noche, cuando la casa se aquietaba, me sentaba junto a la ventana y dejaba que el aire fresco me tocara la cara, recordándome que la vida seguía moviéndose, incluso cuando la mía se había roto. Y con cada respiración tranquila, algo dentro de mí se hacía más fuerte. Ya no era la mujer parada fuera de esa ventana con lágrimas en las mejillas. Ya no estaba congelada en ese momento de traición. Había tomado mi dolor, lo había doblado en algo constante y lo había puesto detrás de mí. Lo que esperaba era mío para moldear, no de él para controlar. La casa que una vez había construido alrededor de la confianza podría haberse derrumbado, pero yo todavía estaba aquí, de pie, respirando, lista para vivir de nuevo sin necesitar que nadie más me diera permiso. A menudo pienso en esa tarde, no porque quiera revivirla, sino porque me recuerda cómo un solo momento puede romper todo lo que creía sólido y aún así dejarte de pie. Caminé a través del fuego sin levantar la voz. Dejé que la verdad hablara más fuerte que cualquier ira. Y al hacerlo, encontré una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Aprendí que la traición no te define, solo revela quién nunca estuvo destinado a quedarse.
Ya no me veo como la mujer parada fuera de esa ventana con lágrimas deslizándose por su rostro. Veo a una mujer que se alejó de todo lo que intentó romperla y mantuvo su dignidad cerca como un escudo. He construido una vida más tranquila ahora, una sin rincones ocultos ni mentiras susurradas, una vida que solo me pertenece a mí. Todavía hay momentos en que el recuerdo escuece, pero ya no me retiene como antes. Es solo una sombra ahora y ya no camino en la oscuridad. No me arrepiento de haber visto lo que vi porque me liberó de creer en algo que nunca fue real. Algunas verdades pueden doler, pero también te liberan. Y cuando aprendes a llevar esa verdad con manos firmes, nada ni nadie puede quitarte tu paz de nuevo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de mi historia. Significa más para mí de lo que puedes imaginar. Y si mi voz te ha llegado esta noche, no olvides suscribirte y quedarte cerca, porque estaré aquí compartiendo más de mi corazón contigo.